aquí David Páramo. ¿Cómo estás, David? Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A veces hay que recordar los fundamentos. A veces hay que acordarnos de cómo hacemos las cosas desde el principio, porque parecería que para muchos, especialmente dentro de la Secretaría de Economía, ya hablar de la dinámica de la renegociación de un acuerdo comercial es un hecho ya totalmente aprendido. Y parecería que hay muchos que no lo saben, no lo entienden o no le quieren entender. ¿Cómo se negocia un acuerdo comercial? No es, como lo decíamos ahorita antes de entrar, no es un referéndum, no se puede hacer una consulta pública, ni ¿qué les parece? Y si votamos o no votamos, no. Es una negociación de gobierno a gobierno. Los gobiernos, como es una negociación en la que interviene básicamente la iniciativa privada, llevan una representación empresarial para que les ayuden en la negociación, pero al final del día los que negocian no son los empresarios. O sea, los empresarios se pueden ver, se pueden encontrar, se pueden ir hasta comer, cenar o hacer lo que quieran, lo de los tres países, pero lo que ellos acuerden solo sirve para hablarle en el oído a los negociadores mexicanos. Por eso se llama cuarto de junto. Sí, o sea, por ejemplo, pueden hacer como lo decíamos ayer, el sector agroindustrial de los tres países, decir, sí queremos un acuerdo y sí queremos que sea así, sí que... Ese es un mensaje que le están mandando. Un poco los del cuarto de junto son como en una pelea de box entre los que llevan la cubeta de agua, los que y hablan con él. Ni siquiera es el manager, ¿eh? Ni siquiera es el manager. Los que le echan aire, le dicen que bien va, los que están afuera. Sí. Ese es el cuarto de junto. En el caso mexicano se tomó la decisión también de que fuera una representación de 8 senadores. Porque en el caso de Estados Unidos no, en el de Canadá tampoco. En el caso de México, como es un acuerdo, tiene que ser ratificado por el Senado. No es ratificado, nada más quiere decir lo firmo o no lo firmo. O sea, lo votamos, ¿estamos de acuerdo con esto? Sí o no, nada más pueden decir eso, ¿eh? No pueden decir, estamos de acuerdo con la salvedad de que le quiten el apartado 32, no. Y si le cambian 2 comas al apartado 18, sí, no, es... ¿Lo tomo o lo dejo? ¿Lo tomo o lo dejo? O sea, me gusta todo. El gobierno mexicano tomó una decisión que algunos dicen que fue de buena fe y otros creen que fue equivocada, de invitar a los senadores para que vayan viendo cómo se construye el acuerdo comercial. Dolores Padierna ayer, y lo platicábamos ayer, hizo una interpretación libre de que el Tratado de Libre Comercio se estaba tambaleando. Atribuyéndoselo a... Que lo habría dicho Ildefonso Guajardo. En un desayuno. Hoy Ildefonso Guajardo dedicó gran parte del día a decir que, no decir que no dijo eso, sino a decir que el acuerdo de libre comercio no se está tambaleando, que ni siquiera hay un cambio en las posiciones. Vamos a lo que sí. ¿Qué sí es? Y así han reaccionado los mercados. El Tratado de Libre Comercio se está dando exactamente en los mismos términos que todo mundo había planteado fuera. Es decir, Ildefonso Guajardo habla de que la única diferencia es que lo están diciendo todos bajo el mismo techo, en el mismo cuarto. Te lo planteo así. Estados Unidos le está diciendo de frente lo que decía de lejitos a México y a Canadá. O sea, Lighthizer, el negociador de los Estados Unidos, está diciendo lo que dijo Trump candidato, Trump presidente electo, Trump cuando mandó la carta al Congreso. No nos gusta el déficit y queremos más contenido nacional. O sea, siguen diciendo exactamente lo mismo. Meten un tema en la discusión bastante extraño. Sin el énfasis con el que lo dijo el miércoles pasado, ¿no? Eso lo dijo. El miércoles llegó y dijo, queremos esto y esto. Sí. Hasta hoy, podría ser durante el fin de semana, hasta hoy, no han presentado un documento. Metieron un concepto el miércoles que sea contenido nacional en el sector automotriz. Ningún acuerdo de libre comercio del mundo tiene contenido nacionales. O sea, no hay... El acuerdo de libre comercio, somos una zona de libre comercio. Sí. Y entonces, para fines de una zona de libre comercio, se entiende que es como si no hubiera frontera. Entonces, o sea, lo dijo, pero no han presentado el documento, entonces a lo mejor nada más fue medio bravata a ver si pegaba. No sabemos.
En este momento no O era un hay... mensaje para los estadounidenses, básicamente, ¿no? Mira, a veces les pasa a los políticos radicales que tienen que tener como un doble discurso, el discurso de la plaza y el discurso en serio. Ve recientemente a López Obrador. López Obrador dice una cosa de la reforma energética cuando habla con grupos empresariales y dice otra cuando está en la plaza. O sea, porque si dejan de ser tan radicales, su voto duro lo empiezan a perder, pero son muy radicales, el voto... Y hay que entender que Estados Unidos, esa sí es una de las grandes preocupaciones del Tratado de Libre Comercio que yo estoy viendo, que Trump se está quedando solo se está aislando de los empresarios. Y eso sí es preocupante. Siendo empresario, ¿no? Él es empresario, pero él es empresario, más que todos los que están con él son políticos y tienen una misión política. Para eso sirven los cuartos de junto, porque finalmente puedes tener experiencia empresarial, pero una cosa es tu visión cuando eres político y otra es tu visión cuando eres empresario. Cuando eres político estás preocupado en la siguiente elección, en el mejor de los casos en servir a tus votantes, pero generalmente están preocupados en la siguiente elección, ¿no? No en servir a los votantes, en cómo le hace para mantenerse. Cuando eres empresario estás, oye, y bien, y se termina el trimestre, y las inversiones, y cómo le voy a hacer para mantener el negocio el mayor tiempo posible con rentabilidad. A Trump lo están dejando solo, entre que él acaba con los comités y que le renuncian los empresarios, se está quedando muy aislado de los empresarios. Entonces, esa sí es una preocupación. Y hoy Dolores Padierna nos regala otra joya. Dice que hay un cuarto, sería closet. Un cuarto secreto. Un cuarto secreto donde se va a renegociar la reforma energética, el tema energético. A mí me parece inverosímil. ¿Qué habría que esconder en el sector energético mexicano? La reforma dice, busca ser un sector abierto 100% a la inversión extranjera. Ya está. Que se puedan importar y exportar libremente todos los combustibles. Ya está. Que el que quiera participar, participe. No veo qué se podría esconder. En todo caso, adecuar el... O sea, lo único es adecuar el tratado. El tratado a lo que dice... A principios de los 90 éramos tan cerrados como Corea del Norte. Sí. Y no había manera de negociar. Hagamos un poco de memoria. Estados Unidos llegó a poner sobre la mesa en la negociación oye, ¿y si te doy yo que tus trabajadores puedan pasar libremente, los profesionistas, y tú abres tu sector energético a la luz de lo que pasó 22 años después? Nos hubiera súper convenido. Sí. Oye, ¿y no se podría negociar ciertas ventajas dentro de la apertura energética que tiene México para los socios Estados Unidos y Canadá? Sí, claro, tienes un trato diferente para los para los países con los que tienes acuerdo de libre comercio. Claro. Hoy México está en la posición de, como tienes un sector abierto, es adecuarlo y obtener algún beneficio en el camino, porque, y vuelvo a esta parte, imagínate que hubiéramos tomado la decisión, oye, sí, y que cualquier profesionista mexicano pudiera irse a trabajar libremente a los Estados Unidos y que se hubieran hecho acuerdos laborales, una versión mucho más moderna de trabajadores temporales, no de braceros, sino de trabajadores temporales, estaríamos en otro lugar y tendríamos la reforma energética ya de hace 20 años, estaríamos mucho mejor. Pero en ese momento digo, ese tema no le entramos, Estados Unidos, entonces todos los temas laborales y los además, dejamos aparte. En ese momento Pemex era la caja registradora del gobierno, ¿no? Pero hubiera estado bien que lo hiciéramos. Hubiera sido una maravilla, pero no se dio. No se dio. El caso es que la negociación están negociando 25 mesas de manera simultánea. Sí. O sea, están negociando que en los hechos tienen ganas de acabarlo y acabarlo rápido, sí. 25 mesas de manera simultánea y ya anunciaron que la siguiente ronda es en 2 semanas. Es acá. Es acá en México, o sea, terminan 2 semanas y regresan a las negociaciones. ¿Es el 10 de septiembre? 10 de septiembre, sí. Muy bien. O sea, están decididos a que quieren acabar rápido y eso es con lo que nos deberíamos quedar. Pero feliz fin de semana. Igualmente, David, gracias.